Un saludo en Cristo a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el Edificio Divino, siguiendo las audiencias del Gran Papa, San Pablo VI. Audiencias que, como sabéis, son pequeñas catequesis que dan los papas, no solamente Pablo VI, también luego lo hizo San Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora también lo sigue haciendo el Papa Francisco, etc. Nos referimos ahora a la audiencia general, que toda se hace en el Vaticano, en Roma. Nos referimos a la audiencia del miércoles 28 de julio de 1976. Dice así: recogemos de nuevo, dice el Papa, el tema que ya anteriormente hemos hablado, que es construir la Iglesia. Se necesita que cuantos son seguidores de Cristo, en la fe y en la caridad, hagamos nuestro el programa hecho por Él, por Cristo, que dice a Pedro: yo construiré mi Iglesia. O sea que la Iglesia, aunque nos invita a construirla, quien la construye es Él. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré yo, edificaré mi Iglesia. Y continúa diciendo el Papa que es de notar que esta palabra, Iglesia, ya se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento, como asamblea convocada en torno a la palabra de Dios. En el monte Sinaí, reúneme a la asamblea, ¿no? En el monte Sinaí. También se cita 3 veces en los evangelios. El evangelio de San Mateo, por 3 veces, edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia, etc. Pero aparece dice hasta 23 veces en los Hechos de los Apóstoles. Y aparece 64 veces en las cartas de San Pablo. O sea, el término iglesia va apareciendo progresivamente en el Nuevo Testamento. Y sorprendente, la primera que aparece iglesia católica, atento a este término, católica, nosotros somos la Iglesia Católica, significa Iglesia Universal, ¿no? Donde están todos los dogmas, todas las verdades de fe por las cuales el hombre se puede salvar y donde se pueden curar todas las enfermedades, de avaricias, de odios, de rencores. En la Iglesia es un gran hospital, como dirá el Papa Francisco, y donde están llamadas todas las gentes, vayan al mundo entero, hagan discípulos míos de todas las gentes. Entonces, la primera vez que se utiliza la palabra Iglesia Católica, curiosamente, dice el Papa San Pablo VI, la utiliza San Ignacio de Antioquía, que diríamos hoy de la Iglesia Oriental, ¿no? Iglesia ortodoxa. Pero entonces no existía, desgraciadamente, esta división que hay todavía hoy, y por la que el concilio se ha declarado ecuménico, que busca la unidad de la Iglesia. El Concilio Ecuménico Vaticano II se llama así, se ha titulado así, ha querido el Papa llamarlo así, Concilio Ecuménico, el que busca la unidad de los cristianos, porque este era el sentir de Cristo. Padre, que sean uno. Cristo en la última cena, en el cenáculo, en su oración sacerdotal al Padre, el deseo de Cristo es: Padre, yo en ellos y tú en mí, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Padre, que sean uno, como nosotros somos uno. Bueno, continuamos, pero llama la atención esto, que el primero que utiliza el término católica, Iglesia Católica, es San Ignacio de Antioquía. Estamos hablando de final del siglo I.
O sea, Ignacio de Antioquía es uno de los grandes padres apostólicos. Sabéis que la máxima autoridad referido a es la escritura, la norma de las normas, norma de la fe, la Sagrada Escritura. Después vienen en autoridad los padres apostólicos, que son tres: San Policarpo, San Clemente Romano y San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía fue discípulo de San Juan, o sea, y San Juan, el discípulo amado de Cristo. O sea que estamos tocando las fuentes primeras del cristianismo. Y San Ignacio de Antioquía, Antioquía está en lo que ahora es la zona de Turquía, ¿no? Lo que llamaríamos la Iglesia de Oriente. Roma, España, etcétera, las Galias, Francia, sería la Iglesia de Occidente, que luego vino aquí a evangelizar a América. Bueno, entonces la primera vez que se utiliza católica fue San Ignacio de Antioquía, la Iglesia católica. ¿Y qué significa iglesia? Dice el Papa, significa asamblea, significa reunión, en orden a cualquier acto religioso. Para que reúnete en asamblea. ¿Para qué? Para que el pueblo aprenda a temer a Dios y aprender sus mandatos, sus preceptos, sus normas. Para eso nos reunimos en asamblea. No somos una democracia donde cada uno dice lo que se le ocurre para buscar una supuesta constitución. No. Aquí nos reunimos para escuchar a Dios. Ayer, hoy y siempre, la Iglesia no se reúne para leer el trozo del periódico, a ver qué dice este periodista, qué dice aquel pensador. No. Solo reunimos hoy y ayer y siempre para escuchar la palabra de Dios. Se proclama el Deuteronomio, o el Éxodo, o los profetas, y se dice al final, palabra de Dios. Y cuando se proclama el Evangelio, nos ponemos de pie, un signo de distinción, el Evangelio. Y al final se dice, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es lo que hace la Iglesia ayer, hoy y siempre. Nos reunimos, sí, pero no para expresar cada uno nuestra idea o nuestros problemas. Eso está bien, pero no es el motivo de la reunión de la Iglesia, sino escuchar la palabra de Dios, que es la que nos puede iluminar e infundir en nosotros el temor de Dios, para aprender los caminos de Dios. Bien, continúa diciendo después, la Iglesia es la expresión social del reino de Dios. Él utiliza aquí varios nombres, ¿no?, para expresar lo que es la Iglesia, ¿no? El cuerpo místico de Cristo, del cual Él es la cabeza, Cristo, la plenitud de Cristo, la esposa de Cristo, y así podemos seguir hablando, ¿no? Una serie de imágenes que utiliza también el concilio para expresar el término Iglesia. No solo nos vamos a detener en el símbolo ya reseñado, elegido por Cristo, aquel del edificio de Dios, edificado por Él mismo. Edificaré mi iglesia. Por eso este programa, me dijo un día la directora, ¿podrías hacer un programa sobre el Papa San Pablo VI? Y lo hemos titulado así. Este programa, que lleva en sintonía, ya lleva varios meses, lo hemos titulado así: La Iglesia, el edificio divino. Edificación de Dios, campo de Dios. Bueno, este título que hemos dado a la Iglesia, a este programa también, no viene por una idea nuestra, tampoco. Ese es el título que da San Pablo cuando habla en 1 Corintios 3:9, dice: vosotros sois el campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye. San Pablo a los Corintios, si lo queréis buscar ahí, 1 Corintios 3:9. Comienza así diciendo: nosotros somos colaboradores de Dios, dice el apóstol. El apóstol es un colaborador de Dios. Nosotros, los sacerdotes, los catequistas, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois el campo que Dios cultiva,
el edificio que Dios construye. La iglesia es el edificio divino, el edificio que Dios construye, es Dios quien lo construye. Porque si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los constructores. Es Dios quien edifica. Es Dios quien cultiva el campo de Dios, el edificio de Dios, el rebaño de Dios, la esposa de Cristo. Son términos para expresar esta bellísima realidad que es la iglesia, a la cual tú estás llamado por tu bautismo a ser esta iglesia que es un pueblo sacerdotal de reyes y de profetas. Algo impresionante lo que somos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Como por ejemplo que estamos esta nave maravillosa que es la Tierra, que va girando en torno al Sol, tarda un año en darle la vuelta al Sol a una velocidad de 111.000 kilómetros por hora y no nos damos cuenta. Estamos aquí, ahora duermo, ahora me levanto, ahora desayuno, pero tú te das cuenta dónde estamos. La velocidad de 20 aviones juntos. ¿Tú has visto un avión, la fuerza de un avión a 500 kilómetros por hora? Un avión que cuando ya pasa de 300 en el aeropuerto, ¿no? Ves que arranca el avión y de pronto llega a una velocidad de 300 kilómetros por hora y entonces ya escapa de la fuerza de la gravedad y ya comienza a volar. Y después llega a alcanzar unos 500 kilómetros por hora. 500 kilómetros alcanza ese avión, eso no es nada a la velocidad que va la Tierra, 20 veces más, 111.000 kilómetros dando vueltas por todo el universo. Pero luego al mismo tiempo, girando sobre sí misma en un movimiento de rotación, el otro se llama movimiento de traslación, a 1.200 kilómetros por hora rotando sobre sí misma. Y entonces, a las 6 de la mañana, aquí más o menos en Ecuador, empieza a amanecer. ¿Por qué amanece? Ni nos damos cuenta, parece que las cosas son así, pero tú sabes lo que hay detrás. Pensamos lo que hay detrás. El artífice que ha creado esto. No nos damos cuenta. Pues así también. La iglesia, no nos damos cuenta de dónde estamos metidos. El campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye. Por el bautismo somos ese pueblo sacerdotal que pide por el mundo entero. Pero no como los sacerdotes de la antigua alianza en el templo de Jerusalén que ofrecían sacrificios de ovejas y bueyes. No. Cristo en la cruz ha cambiado el sacerdocio. Aparece un nuevo sacerdocio, donde ya no se ofrecen sangre de víctimas, de ovejas y bueyes, sino Cristo ofrece su propia sangre. Y entra el sumo sacerdote en el Sancta Sanctorum del templo de Jerusalén una vez al año, y Cristo como sumo sacerdote en este altar que es la cruz no entra con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre en el cielo. Este es el verdadero santuario. Y nosotros por el bautismo nos incorporamos a este sacrificio como llevando la cruz de cada día. La cruz de cada día. Pregúntaselo a Santa Isabel de Portugal. ¿Cómo llevaba esa cruz? La cruz de cada día incorporada a Cristo. Pues mira, amando a un esposo, el rey de Portugal, Dionisio, cuenta la historia, que tenía varias mujeres, amantes, como hacen casi todos los reyes. No todos, porque también hay reyes santos. En España, San Fernando III el Santo. Pero mira, ahí, santificándose, recogiendo Santa Isabel de Portugal. Leí hace unos días, fue su memoria, y recogía Santa Isabel de Portugal a los hijos naturales que tenía el rey con otras mujeres, los recogía en palacio, los alimentaba, los educaba. Ahí, el sacerdote de la nueva alianza. En la cruz se inmola. ¿Por qué podía hacer Santa Isabel de Portugal eso? ¿Porque era masoquista y les gustaba sufrir? No.
porque está unida a Cristo sacerdote en la cruz, en la oración, en los sacramentos, una mujer de iglesia, luz en el medioevo, Santa Isabel de Portugal. Interesante leer esta historia, tantas tonteras que leemos o que se lee a veces en el WhatsApp, en el YouTube, estas cosas. Hay también cosas interesantes. Lee la vida de los santos, Santa Isabel de Portugal. Cómo podemos estar unidos a Cristo, unidos en la cruz, porque somos un pueblo de sacerdotes, de profetas, para decirle a tu cuñado que se está separando a la mujer: no te separes de tu esposa, Dios te ama, busca a Cristo, y unido a Él podrás amar a tu esposa, así como es. Amar a tu familia, a tus hijos, unida a Cristo, no te divorcies, lleva la cruz. Profeta, para decirle a los demás que Dios les ama, que Cristo ha muerto y resucitado para salvarnos, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y reyes, tú estás llamado a ser rey, no ser un esclavo de ningún vicio, ni de pornografía, ni de ambición por el dinero, ni de rencores y odios a tu suegra o a tu esposo. No, tú estás llamado a ser rey, ser libre, liberado por Cristo, unido a Cristo, vencedor de la muerte, del pecado, que nos ha abierto el cielo, que está orando a la derecha del Padre por ti, por mí, y nos está esperando. Algo maravilloso, hermanos. Entonces vosotros sois, en expresión de San Pablo a los Corintios, somos el edificio que Dios construye. La iglesia es el edificio divino, no una reunión de hombres. No nace la iglesia porque hombres muy sabios, muy inteligentes, todos premios Nobel, se reunieron en el cenáculo y elaboraron un programa fruto de su sabiduría. No es así. La iglesia que existe hoy, la iglesia católica, fundada por Cristo, la conformaban 12 hombres cobardes que abandonaron a su Señor. En la cruz lo dejaron solo y que estaban llenos de miedo, con las puertas cerradas. Aquí no estamos hablando de superhombres ni nada de eso. Eran hombres como tú y como yo. Pero una cosa tenían: habían creído en su maestro y estaban siguiendo su palabra. Esperen la promesa del Padre, no se vayan de Jerusalén. Y ellos orando el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo en lenguas de fuego y se transformaron. Ya abrieron las puertas del cenáculo, anunciaron a Cristo muerto y resucitado, y aunque el Sanedrín los cogía presos, los azotaba, ellos serían contentos. No se iban a la comisaría de la mujer, no se iban a poner denuncias. Esas cosas las dejamos para la gente del mundo, que viven a que de denuncias, abogados, pleito, odios, venganza, enemistades. Así vive el mundo. Las herencias, hiciste hermano, esta cuñada me robó. No, nosotros esas cosas las dejamos. Los apóstoles salen del Sanedrín después de ser azotados, contentos, llenos de alegría, porque han merecido llevar golpes por el nombre de Jesús. Se asemejan un poquito a Jesús, muerto y crucificado. Por eso San Andrés cuenta la historia, la tradición, que cuando vio la cruz, dice: ¡oh cruz, cómo te he anhelado! Le crucificaron en una cruz en forma de aspa, de arpa, no sé cómo se dice, arpa o aspa. Y allí le crucificaron a San Andrés. Tuvo 4 días allí, sus discípulos no se apartaban de él, consolándolo, animándole, y él los animaba, a sus discípulos: ¡oh cruz, cuánto te he deseado! Recíbeme como recibiste a Cristo. La cruz, Dios mío, la iglesia, madre mía. ¿Sabes el premio, la lotería que te ha tocado? Que Dios te ha llamado a su iglesia, a ser hijo de Dios, coheredero con Cristo por el bautismo, a recibir por la sangre preciosa de Cristo el perdón de todos tus pecados, y el don del Espíritu Santo que te diviniza y te invita a decir: va, Padre. Tenemos un Padre en el cielo que nos está esperando, que nos ama, que nos cuida. Y decir con San Francisco así: tengo otro Padre. Cuando su padre lo denunció, lo arrastró por la calle, lo maltrató porque había vendido sus bienes para los pobres. Y ya cansado, San Francisco dice: toma mi ropa, es tuya, tómala. Se quedó desnudo, dice: de hoy tengo otro Padre. Y se fue por los campos, alabando a Dios: loado mi Señor,
Alabado sea mi Señor. Bueno, dicho esto, vosotros sois el campo que Dios cultiva, sois el edificio que Dios construye. Dice San Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios 3:9. Vosotros sois el edificio de Dios, sentencia San Pablo. Esta expresión es eco del pensamiento del Señor. Algunos conceptos constitucionales de la Iglesia son expresión de aquel de origen divino, que Cristo dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, la edifico yo, Cristo. No la edifican nuestras ideas o nuestra coherencia. La edifica Cristo. Porque la iglesia, ¿qué era? Pues ya hemos dicho, era un grupo de personas que Cristo llamó, que estaban muertos de miedo, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y se decía, como crucificaron al maestro, nos van a crucificar a nosotros, y no tenían la fuerza del martirio, muertos de miedo, de egoísmo, habían abandonado a su mejor amigo en el momento de la prueba, le abandonaron todos. Fíjate, si esta fuera la iglesia, pobre iglesia, ¿no? Pero he aquí que el día de Pentecostés recibieron la fuerza del Espíritu Santo, en llamaradas de fuego que se posaron sobre ellos, y ya abrieron las puertas del cenáculo. Esos hombres son hombres nuevos, transformados por la fuerza del Espíritu Santo. Ese es el motor de la iglesia. Ese es el que edifica la iglesia, el Espíritu Santo. Sin mí, sin el Espíritu de Cristo, nada podéis hacer, dice el Señor. Y continúa el Papa, San Pablo VI, diciendo una palabra hoy muy usada, parece resumir y expresar este aspecto de la iglesia, que es la palabra comunión, en su doble referencia a Dios y a los cristianos entre ellos. Comunión con Dios y comunión entre los cristianos. Entre los cristianos. El concilio usa a menudo esta expresión. La iglesia es una comunión de fe y de caridad. Quiere decir, comunión, quiere decir en nuestro estudio, la gracia. Cuando indica la relación unitiva con Dios, quiere decir el amor fraterno en la participación de la misma esperanza, la misma caridad. Conservar, dice San Pablo a los Efesios, conservar la unidad del Espíritu. Lo voy a leer, es Efesios 4:3, cita aquí el Papa, dice así: poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu. La iglesia es una comunión. Y para expresar esta comunión, pues se utiliza el capítulo 17 de San Juan, que vamos a leer un poquito, y que expresa perfectamente esto de la comunión. La iglesia es una comunión. Dice el Papa, la comunión es por tanto el cemento unitivo. Mira, qué frase, ¿eh? Hablando de la construcción, yo edificaré mi iglesia. El Papa San Pablo VI utiliza este término de la construcción, el hierro, la arena, el cemento. Bueno, el Papa le llama el cemento, la comunión es el cemento unitivo, porque ¿de qué serviría? Las piedras, la arena, el hierro, ¿de qué serviría si no hay ese elemento unitivo que une todos esos elementos para la construcción, para hacer las columnas, para hacer la losa, aquí llama, en Guayaquil, la losa, que divide un piso del otro, ¿no? Primer piso, segundo piso, hay una losa hecha por estos materiales. Pero ¿quién los unifica? El cemento. Entonces la iglesia, el Papa llama esta comunión de los hermanos el cemento unitivo, hablando de la construcción, ¿no? Entonces quiere decir que donde está el chisme, la ambición,
el odio, la maledicencia, hablando mal de los otros. Donde está todo eso, la burla, el desprecio, los gritos, los insultos, donde está todo eso, allí no hay iglesia. Hay una iglesia desunida, una iglesia que está llamada a la conversión, al arrepentimiento, para llegar a ser lo que es. Ya, si leemos la tradición de la iglesia y la palabra de Dios, en la palabra de Dios aparece San Pablo ya quejándose ante los corintios que estaban divididos, porque decían, había bandos. Uno decía que era de Pedro, otro de Apolo, otro de Pablo. Dice, pero es que San Pablo se echa mano a la cabeza, angustiado. ¿Pero cómo es posible? ¿Acaso está Cristo dividido? Vais diciendo que uno es de Pedro, de Pablo, de Apolo. ¿Pero quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Acaso Pablo ha muerto por ti? Quien ha muerto por ti es Cristo. La unidad la produce Cristo. Somos de Cristo. Y Cristo de Dios. ¿Cómo es posible? Pues luego, las divisiones continuaban en Corinto. Y el tercer papa, San Clemente Romano, en su famosa carta, San Clemente Romano es uno de los padres apostólicos, el cuarto sucesor de Pedro, o el tercero. Pedro Lino Cleto Clemente, Lino Cleto Clemente, el tercer sucesor de Pedro en Roma, San Clemente, ya escribe una carta a los corintios lamentándose de esto, quejándose de cómo es posible que sigáis con las divisiones. Ya el apóstol Pablo os recriminó, os corrigió y seguís. Ahora no quería aceptar la autoridad de los presbíteros, etcétera, y había también bandos divididos en Corinto. Y San Pablo invita a la unidad, San Clemente Romano invita a la unidad, y también ahora aquí San Pablo VI nos recuerda que la iglesia es esta unidad, esta comunión. Conservar la unidad, no la desunión, sino la unidad del espíritu. ¿Con qué? Con el vínculo de la paz. Shalom, la paz. Así se saludaba Cristo con los apóstoles. Era el saludo hebreo, Shalom, la paz. Así se saludaban normalmente a los apóstoles. Por eso cuando Judas va a entregar a Jesús, le dice a los soldados en el huerto de Getsemaní, cuando yo me acerque a aquel que yo bese, que le dé el beso, ese es, prendedlo. Y Jesús se queda asombrado. Podías haber elegido otro signo, pero has elegido, Judas, este signo tan precioso que expresa la unidad de la iglesia, el beso santo, el shalom, la paz. Con un beso me entregas. Podríamos pensar que Cristo diría, si hubiese dado una patada en la rodilla, dice, aquel que yo le dé una patada en la rodilla, ese, cogedlo. Podía haber elegido ese gesto, pero eliges para traicionarme el gesto que supone y realiza la unidad, que es el beso santo de la paz, el shalom, la paz. Judas, ¿cómo es posible? Con un beso me entregas. Pues este beso santo, el símbolo, así se despide San Pablo en todas sus cartas, saludados con el ósculo, en griego ósculo. El ósculo en griego es el beso de la paz, el beso de hermanos, en la mejilla. La comunión es, por tanto, el cemento unitivo que une las partes singulares del edificio de la Iglesia, que es la comunión de los santos, en su expresión comunitaria, la comunión católica. Entonces nosotros tenemos que reconocer este carácter unitario de la Iglesia, que se ha hecho más evidente en nuestros días, expresando e interpretando el pensamiento de Cristo, Padre, que sean uno, el ecumenismo, así ha querido el Papa San Pablo VI, que se llamase el concilio ecuménico, Vaticano II, que ha supuesto una renovación de la Iglesia, volver a las fuentes, a la fe, a la palabra de Dios. Antes estaba casi prohibida la Biblia. Volver a las fuentes, la palabra de Dios. Bien, entonces
Él cita aquí el Papa el final del Evangelio de San Juan, el capítulo 17, que se refiere a la oración sacerdotal. Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Padre Santo, cuida en tu nombre a todos los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Y el amor. Amaos, lo que os mando es que os améis los unos a los otros. El amor y la unidad. Este es el cemento unitivo que hace la Iglesia como edificio de Cristo. El amor y la unidad. Amaos. ¿Cómo tenemos que amarnos? Amaos como yo os he amado, y sed uno, perfectamente uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Que seamos perfectamente uno. Entonces, hablamos de estos dos aspectos, de este cemento unitivo, que es el amor y la unidad. Porque el primer término es el amor, que crea la comunión, el amor. Segundo es la unidad, que sean uno. Vamos a hablar de estos elementos que serían como el cemento unitivo de esta construcción que es la Iglesia, que Cristo edifica, ¿no? El amor. ¿Qué es el amor? Porque claro, el amor lo oímos tantas veces en la música, las canciones, donde vas y sube a la buseta, el amor, pues, se canta el amor por todos lados, pero ¿qué es el amor? El novio que le dice a la novia, dame la prueba del amor. ¿Ese es el amor? ¿O es una pasión sexual? ¿O es lujuria, la fornicación? ¿Es un pecado capital, la lujuria? ¿O es el amor? Porque tenemos una confusión con esto del amor. No, el amor es Cristo. Esta es la prueba de que Dios nos ama. Siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Amaos. ¿Cómo tenemos que amarnos? Como yo os he amado. Ese es el amor. Como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Pues nos amó cuando éramos enemigos, malvados, egoístas, groseros, pecadores, viciosos. Él dio su sangre por nosotros. No esperó Cristo a que fuéramos buenos para bajar del cielo. No, Cristo bajó del cielo y bajó a este chiquero de la humanidad, de tantos abortos, 50 millones de abortos en el mundo, 50 millones de crímenes, y la propia madre matando a sus propios hijos. Una cosa impresionante lo que está pasando en el mundo con el aborto. Por decir uno de los pecados gravísimos, pero podríamos hablar, y adulterios. Decía San Juan de Ávila, en el siglo XVI, en la ley de Moisés se mandaba apedrear a los adúlteros y adúlteras. Dice San Juan de Ávila, ahora, en el siglo XVI, dice, ahora faltarían piedras para matar a todos los adúlteros. No hay piedras suficientes, se cometen tantos adulterios, y con esto de que la mujer trabaja fuera del hogar, en una empresa, madre mía, cuántos adulterios y enamoramiento de aquel compañero de trabajo con aquella chica, con este, con lo otro. No todo, ¿verdad? Claro. No vamos a pensar que toda mujer que trabaja fuera de casa es adúltera. Eso es imposible, ¿no? Pero cuántos adulterios, cuántos robos en las empresas, en todos lados. Cuánta mentira, cuántas guerras, cuánta mafia, cuánta droga, asesinatos. Pues bien, este mundo que Dios creó y del cual el príncipe de este mundo es el demonio, Cristo ha venido a derrotarlo. ¿A qué vino Cristo a la tierra? A vencer al demonio, a quitar nuestros pecados, darnos la vida eterna, darnos la vida eterna, a vencer al demonio. A esto vino Cristo. A vencer la muerte, a abrirnos aquel paraíso que nos cerró Adán y Eva con su pecado. Cristo viene a abrirlo con su pasión y muerte, no con grandes ejércitos. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús, sino con su pasión y muerte, cargando con nuestro pecado como una oveja. He ahí el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Este es.
Cristo. Y así vencer la muerte y darnos su espíritu para que podamos amarnos. Este es el amor. El amor es una persona, Cristo, la imagen del Padre. Dios es amor y Cristo es la imagen del Padre. Que me ve a mí, ve al Padre. Y la cruz, expresión del amor. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Cristo, con el corazón traspasado, amó a Dios con todo su corazón. Con la mente coronada de espina, amó a Dios con toda su mente. Con las manos y los pies taladrados por los clavos, amó a Dios con todas sus fuerzas. Este es el amor. Y vencedor de la muerte, resucitó, nos da su espíritu para que podamos amarnos. Amaos como yo os he amado. Cristo nos ha amado en la dimensión de la cruz, crucificado por nosotros. Este es el amor. Así tenemos que amarnos en la comunidad cristiana, llevando el pecado unos de otros, como Cristo llevó nuestros pecados, no devolviendo a nadie mal por mal, aprendiendo a poner la vida. Alguien te ofende en la comunidad, perdónale. Mucho más le hemos ofendido nosotros a Cristo. No, estoy resentido con esa persona. Llevo ya, decía una hermana, lleva 3 meses que no iba a la comunidad. Estaba resentida con un hermano que la trató mal. Pero bueno, hermana, así somos de resentidos. Guardamos rencores de meses, años, por aquello que me dijeron, por aquello que me hicieron, aquellos gritos que me... Eso fue una injusticia, decimos, en nuestra soberbia. ¿Y por qué no piensas más bien tus pecados? Que has crucificado a Cristo y Él te amó. Para que perdones fácilmente a tu hermano, si es que algo tiene algo contra ti. ¿Ya no te acuerdas de lo que tú le has hecho a Cristo? Como Cristo te amó. Amaos así, olvidándose, perdonando vuestras ofensas. Perdonaos, dice San Pablo, como Cristo les perdonó. O sea, el punto de referencia es Cristo. ¿Cómo te amó Cristo? Siempre pongo ese ejemplo de aquella hermana que me vino hablando de: Padre, ¿cómo quiere usted que ame a mi esposo? ¿Qué pasó? Siempre pongo este ejemplo porque es iluminativo. Es que se fue a las 6 de la mañana, todavía oscuro, se fue al trabajo, se fue insultándome, diciéndome groserías. ¿Qué pasó? Porque me demoré 3 minutos en prepararle el café y se fue sin tomárselo, se fue diciéndome insultos, groserías. ¿Y cómo voy a amar a mi esposo así? Estoy mal, cómo me trata. Y vamos a ver, pero tú en tu vida pasada no te acuerdas, ¿no te has practicado tú un aborto? Ah, sí, padre, sí, yo me practiqué un aborto. Es un crimen muy grande que una madre mate a su hijo, ¿no? Tú no has adulterado, no engañaste a tu esposo. Sí, padre, caí en adulterio. ¿Y qué hizo Cristo cuando cometiste esos pecados tan graves? ¿Qué hizo Cristo? ¿Te cortó un brazo? No. ¿Te sacó un ojo? No. ¿Te amó? Sí, te amó. Dio su vida por ti. Muy bien. Entonces, ahora no vas a perdonar a tu esposo, que un poco nervioso, alteradillo, porque quería llegar pronto al trabajo, no sé qué. Estaba alterado, estaba un poco nervioso, no le puedes disculpar, no lo puedes perdonar. Hoy cuando llega a las 6 de la tarde a casa, pues prepárale la mejor merienda, lo que le gusta a él. ¿Eso es posible o no es posible? Claro que es posible. Si Cristo me amó tanto, me perdonó tanto a mí en mi vida pasada, ¿cómo no voy a perdonar a mi esposo? Porque dijo por ahí, nervioso como estaba, una grosería. Bueno, le perdono fácilmente porque mucho más me perdonó a mi Cristo. Así razonan los cristianos, así piensan los cristianos. El ateo, el pagano, pues no piensa así, ¿no? Yo ya no aguanto una humillación más. Me voy a la comisaría de la mujer, lo denuncio, me voy a buscar un abogado, pongo ya los papeles ya para el divorcio. Ese es el mundo, el paganismo, el ateísmo, los que no conocen a Cristo. Pero tú que conoces a Cristo, conoces su amor, amaos como yo os he amado, ¿eh? Tú has conocido cómo Cristo te amó. Este es el problema, porque a lo mejor no conoces cómo Cristo te amó, porque el punto de referencia es Cristo. Cuando dice Jesús, amaos, no lo dice así, sacándose de la manga. Dice, amaos
como yo les he amado. ¿Tú has conocido el amor de Cristo? Porque el problema quizás es ese, que no has conocido el amor de Cristo en tu vida. Sí, tienes los sacramentos, te bautizaron de pequeñita tus papás, hiciste a los 8 o 10 años, hiciste la primera comunión, y luego a los 12 o 13 años hiciste la confirmación, presume de que tienes los sacramentos, de que alguna vez vas a misa, no sé qué. Bueno, pero tú has conocido el amor de Cristo en tu vida. Cómo Cristo te amó, te perdonó, lo has conocido. Porque así tienes que amar. Esa es la comunión. Cuando el Papa San Pablo VI habla de que la Iglesia comunión, la comunión es esa. Estar en comunión, primero en tu familia, con tu esposo, luego con los hermanos de la comunidad. No, es que aquel habló mal de mí, aquel dijo una mentira de mí, eso es mentira lo que dijo, una injusticia, me trató como a perro, me dio como a zorro, me no sé qué, A ver, ¿por qué estás mirando la paja ajena? ¿Por qué no ves la viga de tu ojo? ¿Por qué no haces examen de conciencia de todos los pecados que has hecho en tu vida? Contemplas tu vida y el amor con que Dios te amó. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas por ahí? Contemplando el amor con que Dios te amó. Amaos como yo os he amado. Y luego más adelante dice, Padre Santo, en el capítulo 17 de San Juan, Padre Santo, cuida en tu nombre a todos los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Padre, yo en ellos y tú en mí, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ser uno. Que sean uno como nosotros. Así como el Padre está en el Hijo en el Padre, son uno, el Padre y yo somos uno, dice Jesús. También ellos en la comunidad cristiana que sean uno, que se aman, se ayuda, se quiere. Si alguien ofendió a otro, ya lo han perdonado, se perdonan fácilmente. En la iglesia primitiva hay un grito, decía Tertuliano, que los ateos decían de los cristianos, mirad cómo se aman. Ese era el grito que había en el mundo. Veían a la comunidad cristiana y decían, mirad cómo se aman. Eso dice el mundo de nosotros. Mirad cómo se aman. O más bien lo que dicen, mirad cómo se odian, que hay entre ellos peleas, gritos, no se perdonan, se hablan mal unos de otros, se emborrachan. Cuidado, porque podemos ser luz para el mundo o podemos ser tinieblas. ¿Qué somos? Lumen Gentium. El Concilio Vaticano II ha hecho la primera constitución Lumen Gentium. La Iglesia, luz de las gentes, porque recibe, como la luna recibe la luz del sol, así la Iglesia recibe la luz de Cristo, que es la luz del mundo. Somos luz del mundo y la gente puede decir de nosotros, oye, esa Iglesia, esa gente de ahí, ¿cómo se aman? ¿Cómo se quieren? Se ayudan, son generosos con los pobres, se perdonan. Pueden decir eso, lo dicen. ¿Somos luz para el mundo o somos tinieblas? ¿Somos luz y la gente glorifica al Padre por nuestras obras? ¿O más bien lo maldice, blasfema? Por vuestra causa es blasfemado el nombre de Cristo, dice San Pablo. Puede ser que la gente de fuera, que no viene a la misa, no viene a nada, que viendo nuestro actuar, pues más bien blasfeme el nombre de Dios. Dice, esos cristianos, mira lo que hacen, cómo roban, cómo mienten, cómo se insultan, se gritan, se emborrachan. ¿Podemos ser luz o podemos también ser tinieblas? Si somos tinieblas, hermanos, pues convirtámonos, convirtámonos, porque Dios existe, ¿no? Y tenemos que comparecer todos ante el tribunal de Cristo para dar cada uno cuenta de lo que ha hecho. Pues bien, continúa el Papa diciendo que se lamenta el Papa San Pablo VI que hay algunos grupos con una crítica sistemática contra la Iglesia, y así no se construye la Iglesia. La Iglesia se construye, dice aquí el Papa, en la bondad, en la amistad, en la concordia, la colaboración, en la solidaridad. Y cita el Papa San Pablo VI a Gálatas 6, 1, 3. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales corregidle con espíritu de mansedumbre,
Pero cuidado, que también tú puedes ser tentado. Ayudaos a llevar vuestras cargas y cumplir así la ley de Cristo. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales corregidle con espíritu de mansedumbre. ¿Algún hermano de la comunidad ha caído en una falta, que tú lo has visto? A solas, corrige a tu hermano, pero no a gritos o insultos. No, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo, Señor, para hacer eso? Soy un pobre pecador y yo me pongo a ser juez del otro, a gritarle, a insultar. No. Queriendo al otro sacarlo del fango, no entres tú en el fango de la violencia, de la ira. Con espíritu de mansedumbre. Ha cometido una falta, sola, corrígele. Mira, hermano, eso que has hecho está mal. Entonces, eso no está bien. Corrígele con espíritu de mansedumbre. Segundo, ¿qué dice más? Cuidado, que también tú puedes ser tentado. O sea que el que crea estar en pie, dice San Pablo, cuidado que no caiga. Porque podemos ver la falta del otro, sí que es verdad, que ha caído en no sé qué falta cayó, y tú le puedes corregir, pero puede ser que lo hagas con arrogancia. Y dice San Pablo, el que crea estar en pie, mire, no caiga. Tú caes en un pecado peor. Entonces tenemos que estar atentos, ¿no? Porque también tú y yo podemos ser tentados. Decía un padre del desierto, cuando veía a alguien caer, decía, hoy él, mañana yo. Hoy ha caído él, mañana caeré yo. Entonces, conduzcámonos con temor y temblor, con humildad, no con aire de suficiencia, de arrogancia, como aquel fariseo. Yo no soy como los demás hombres, no soy como ese, publicano, ladrón, borracho, adúltero, no. Yo, dice San Agustín, este fariseo va al templo y no le pide nada a Dios, no es humilde, no es pobre, es arrogante, soberbio. Lo único que hace, dice San Agustín, es alabarse a sí mismo. En vez de pedir a Dios, porque todos somos pobres delante de Dios, somos todos pobres, en vez de pedirle a Dios misericordia de sus pecados, lo que hace es alabarse a sí mismo, por lo mucho que reza, por lo mucho que ayuna, por lo mucho que va a misa y que escucha la radio la voz de María. Se alaba a sí mismo, se cree perfecto y desprecia a los demás. Es un pecado gravísimo de que Dios nos libre, de que tantas veces caemos, porque todos tenemos bastantes raíces farisaicas. La definición que da el Evangelio del fariseo es: ¿quién es el fariseo? ¿Cuál es la definición del fariseo en el Evangelio? Lo dice Jesús, que puso una parábola: aquellos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Esa es la definición del fariseo: creerse justo y despreciar a los demás. Que Dios nos libre de esa tentación, y si hemos caído, arrepintámonos para no caer más. Y continúa San Pablo diciendo: ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplir así la ley de Cristo. ¿Quién es el cristiano? Que lleva la carga. Me echa una carga el otro gritándome, diciéndome una cosa injusta, que no es verdad, y tú llevas la carga. No con resentimiento hacia ese hermano, sino como una oportunidad que Dios te da de amarlo, llevando su carga, su pecado. Habló mal de ti, dijo de ti una cosa injusta que no es verdad, y tú llevas esa carga como Cristo llevó las tuyas. Cristo ha llevado nuestras cargas siempre. Nos ha tratado muy bien Cristo. Cuando pecamos, cuando hemos pecado, no nos cortó un brazo, no nos sacó un ojo. Cristo nos amó, nos perdonó. Entonces, también tenemos que aprender a llevar nuestras cargas unos de otros. En la comunidad cristiana a veces pues uno hace un juicio sobre otro negativo, tremendo, diciendo cosas que no son así. Estamos llamados a llevar nuestras cargas unos de otros, como Cristo las llevó. Ese es el amor verdadero. Amaos
como yo os he amado. Bien, acaba el Papa Pablo VI en esta audiencia, que no es la crítica sistemática contra la Iglesia lo que construye la Iglesia. Estamos hablando de la construcción de la Iglesia, que Cristo la construye, pero no en la crítica despiadada de unos contra otros o atentando a la moral, como sucede ahora el sínodo alemán en este año 2023, que quieren cambiar una crítica feroz contra el catecismo de la Iglesia, queriendo cambiar toda la moral de la Iglesia, una cosa tremenda, ¿no? No, así no se hace, así no se construye la Iglesia, sino más bien, dice el Papa, en la bondad, en la concordia, en la colaboración, en aquel espíritu de asociación de los hermanos, en la fe y en la caridad. Así se construye la Iglesia viva, nueva, auténtica, en nuestro tiempo, en el amor y la unidad, siendo uno, en la concordia, en la paz, no en la crítica mordaz. El Papa le llama, hay algunos grupos invadidos de una crítica sistemática a toda la disciplina eclesiástica. Dice el Papa, San Pablo VI, en esta audiencia, si alguno la quiere ver en internet, estamos hablando de la audiencia del miércoles 28 de julio de 1976. 1976. Lo puedes buscar en internet, está en italiano, pero se entiende bastante bien. Así no se construye la Iglesia, en esa crítica mordaz, sistemática, contra toda la disciplina eclesiástica. Y que actuar esta palabra de San Pablo VI, porque hoy, 50 o 60 años después, nos encontramos con lo mismo o peor, una crítica terrible a la disciplina de la Iglesia, al catecismo de la Iglesia, por parte de este famoso sínodo alemán, donde hay muchos también que participan de esa mentalidad, que quiere que la homosexualidad, eso no es pecado, que hay que bendecir a las parejas homosexuales, que los jóvenes pueden tener el amor, el sexo, que eso es normal, que eso es una cosa buena, que no sé qué. O sea, quieren cambiar todo, la moral eclesiástica, donde ya no sea el obispo, el vigilante de la comunidad cristiana, sino que es por democracia, el obispo es uno más, los consejos sinodales quieren gobernar la Iglesia, ya no es el obispo, bueno, las mujeres introducirlas poco a poco en el sacerdocio, bueno, una serie de cosas que va en contra de lo que es la disciplina eclesiástica, que es la verdad que Cristo nos ha revelado. Bien, hermanos, hemos llegado al final. Hasta el próximo día, Dios mediante.